Ahora sí, le damos paso a la entrevista prometida, así que le doy la bienvenida a Aldana Ahumada. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? No, gracias a ustedes. Bueno, Aldana, yo recién en la venta, en la presentación de lo que iba a ser la nota, hacía referencia a algo que nosotros a lo largo de toda la pandemia, de alguna u otra manera, estuvimos intentando ponerle un poco de voz, ¿no? Que es lo que sé que vos estás trabajando mucho también, y es esta cuestión de la pandemia psicológica, ¿no? Recordaba cuando venía para acá, digo, me voy a acordar, quería como refrescar algunas de las cosas que habíamos vivido nosotros desde este lugar, sacando a especialistas y preguntando en primera instancia, cuando era todo completamente desconocido, ¿por qué no había un cuerpo de especialistas que pueda o que contenga a la gente? Porque en definitiva lo que nos tocó vivir a lo largo de este año y pico, ya largo, fue realmente bravo. Y va a seguir siendo bravo post pandemia seguramente. Entonces, nuestra idea era charlar con vos un poco de esto, después vamos a hablar de otras cuestiones, pero me interesaría saber tu punto de vista, y perdón que lo haga tan largo, pero quería hacer la introducción, y saber realmente en qué estás trabajando y cómo estás trabajando con respecto a este tema. Bueno, viste que vos lo resumiste muy bien. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Me voy? Cuando ¿Listo? arrancó, no, pero en el sentido de que cuando empezó todo esto de la pandemia, recordemos marzo del año pasado, que Ujú. no sabíamos bien a qué es lo que nosotros nos estábamos enfrentando. Era un virus desconocido, no sabíamos ni cómo nos íbamos a contagiar. Recordemos, y yo siempre cuento esta anécdota, por lo menos desde mi lado, hasta Ujú. enero de este año yo creo que estuve limpiando todos los artículos que entraban del supermercado a casa, por ejemplo. Sí, sí. Entonces digo, todo eso con una cuarentena muy extensa, en donde muchas familias se vieron perjudicadas por la falta de empleo, por la pérdida de algún familiar o alguna enfermedad, y frente al aislamiento, no solamente aquellas personas que se quedaron solas, aquellas otras que se contagiaron de COVID, sino también muchos en ámbitos familiares que no saben cómo abordarlo. Y ahí es donde empezamos a trabajar y ver este tema, porque no es algo que lo pongamos sobre la mesa, ¿no? Digo, y eso es lo que me preocupa, de empezar a visibilizar que existe otra pandemia, que es la psicológica, que presentamos nosotros en abril del año pasado un proyecto para crear una línea telefónica que sea de fácil acceso y que pueda atender todo este tipo de problemáticas. No solamente entender lo que está pasando y la escucha, ¿no? Lo importante de lo que es la escucha, sino también poder derivar. A partir de ahí es donde uno empieza a hacer un seguimiento y empecé a involucrarme un poco más, estuve recorriendo las oficinas de cómo funciona tanto en la ciudad de Buenos Aires y hoy, por ejemplo, en Lanús, en las áreas de salud mental. Hoy me contaban, por ejemplo, que atendieron más de 1.200 llamados en lo que va del año, haciendo un seguimiento no solamente a aquel que pudo haber tenido la enfermedad, sino estas situaciones de angustia, de estrés, de insomnio, de miedo. Y cómo hacer un seguimiento, porque un poco vos lo decías al final de la introducción, esto es algo que nos vamos a terminar vacunando todos y la pandemia psicológica la vamos a tener que seguir enfrentando Ujú. mucho más tiempo. Y si nosotros no lo vemos esto ahora y no lo atendemos con la seriedad que esto implica, yo soy una convencida que todas las cuestiones emocionales pueden derivar en alguna cuestión física. Entonces también es prevención. Creo que eso es lo más importante y es lo que yo quiero poner arriba de la mesa y en donde no solamente desde los ciudadanos en general, recordemos que los chicos en la provincia de Buenos Aires 1 año y medio no tuvieron clases presenciales. Las que tuvieron eran una semana sí, una semana no, y la semana que iban 1 hora y media. Los chicos han perdido el ámbito de pertenencia, de sociabilidad, de estar con sus pares, con sus docentes, de aprender. Lo que más me preocupa además es que no le estamos dando las herramientas para enfrentarse en el futuro. Y, y esto es lo que me parece que no estamos viendo, ¿no? Cuando recorro y siempre digo, yo voy mucho a comedores, a la casa de los vecinos que me convocan y que me interesa saber cómo están. Muchos de ellos dicen, mi hija que arrancó un terciario, lo arrancó en mayo de manera virtual, tiene insomnio. O sea, no duerme y no duerme tampoco durante el día y esto le está pasando porque tiene miedo, porque está con las abuelas y tiene miedo a contagiarlas.
Digo, esto pasa dentro de la casa de cada uno. Por eso digo que es atendible y es ponerse un poco en los zapatos del otro y entender qué es lo que está pasando desde otro lugar. Y nosotros nos tenemos que ocupar de eso, lo tenemos que ver. Sabés, Aldana, que todo lo que fuiste diciendo, nosotros, no me pongo una cucarda, no me cuelgo una cucarda. Digo, nosotros con la producción acá, nosotros todo el año estuvimos diciendo que a ver, qué es lo que nos está pasando a todos, a nosotros en nuestras casas, lo que vos describías recién, lo que pasa con tu hija, de alguna u otra manera nos pasó a todos acá en el estudio, a los compañeros de trabajo, y lo describías muy bien. El insomnio ha sido un problema y uno de los temas que nosotros hemos tratado con un especialista acá, Mercedes Belán, yo lo recuerdo perfectamente, y era un tema que cuando lo abordamos al aire, claro, todos acá, viste, se le caía la mandíbula porque de alguna u otra manera, o al que está acá, o a su pareja, o a su hijo, o al que sea, le estaba pasando eso y le sigue pasando eso. Un montón de cuestiones, no solamente lo que describías vos recién también al inicio, que me quedé enganchado, sino también, por ejemplo, digo, muchas veces uno dice, no, pero por ahí es mejor pasar la cuarentena solo o el aislamiento solo para no pelearte. Y sin embargo, por ahí el tipo que está solo o la chica que está sola o la mujer que está sola dice, no, yo hubiese preferido pasarlo con alguien. Y el que estaba acompañado decía, no, yo hubiese preferido pasarlo solo. O sea, te lleva a una crisis existencial tan grande, el encierro que vivimos, o nos llevó a todos de alguna u otra manera, nos tocó fibras que por ahí no creímos nunca que íbamos a tocar. Y después, en base a lo que vos decís, que me parece espectacular, yo pensaba en el tratamiento o en la asistencia a las personas que estuvieron también lidiando y luchando con la muerte. O sea, yo tengo gente conocida, cercana, que ha estado internada. Digo, esa persona, yo, gracias a Dios, no me contagié, digo, pero tengo mucha gente alrededor que se ha contagiado, con el temor y el miedo de no saber si estás vivo o muerto de un minuto al otro. Entonces digo, tal cual. ¿Cómo no va a haber una contención? ¿Cómo no se va a trabajar para poder asistir a las personas? Porque indefectiblemente a todos esto nos pasó por arriba. Exacto, y aparte, vos decías recién de la soledad, ¿no? Con una cuarentena del año pasado que fueron 7 meses en donde había aislamiento. Entonces, aquel que por ahí decidió quedarse solo, pensó que esto iba a ser 15 días, un mes, a lo sumo 2, cuando esto se fue extendiendo. Y aparte no nos olvidemos de la sobreinformación que también había. Entonces, eso también te genera miedo cuando vos estás viendo en una pantalla que de repente en Europa había, no sé, 100.000 muertos. Entonces digo, vos no sabes cómo, en tu psiquis, cómo lo vas a estar tratando. Porque además el virus a cada uno lo afecta de una manera diferente. Totalmente. No es que si al de al lado no le hizo nada, a vos también no te va a hacer nada. No lo sabés. Pero no solamente eso, sino la contención de todo el ámbito familiar. Y también hay un tema que es muy importante, porque esto ya como se está haciendo muy largo, es cuidar a los que nos cuidan. Porque vos pensás que aquellos que están en el frente de la batalla, con un montón de situaciones que también los desbordan, y eso también les genera angustia, y que también nosotros necesitamos que ellos estén bien, para poder seguir atendiendo y poder estar ahí en las situaciones que quieren estar. Entonces digo, esta mirada integral, hablamos de salud mental, no es focal, sino que tiene una mirada integral, y eso es lo que a mí me preocupa, es lo que yo lo quiero llevar en el trabajo y en el trabajo diario del Senado. También presenté pedidos de informes Aldana, en este sentido. Aldana, perdóname, pero se te cortó lo que acabas de decir y me parece que es importante que vuelvas a refrescarlo, porque realmente estás hablando de algo que es lo que se puede llegar a hacer o lo que se va a hacer. Entonces, para mí es importante que lo repitas. No, lo que decía básicamente es que el trabajo en salud mental tiene que tener una mirada integral. Nosotros no podemos trabajar un tema por sobre otro, porque en esto cuando yo hablo también de mirar y de cuidar a aquellos que nos cuidan, tiene que ver también con esto, ¿no? Con la angustia que ellos van acumulando y tienen en sus espaldas de todo lo que están viendo y viendo. No han descansado, están en la trinchera. Sí. Y que además vos tenés, por un sector, los chicos que hay que abordarlos, ¿no? Los adolescentes, sobre todo, que ellos
tienen como una cierta pérdida de libertad y de juntarse con sus amigos y les van pasando cosas también típicas de la adolescencia que uno tiene que atender. Los chicos que están en primaria y que se están alfabetizando, los que se están recibiendo, los docentes, ahí también es importante que nosotros podamos contener. Y después, aquellas familias en que fueron viviendo cosas distintas, ¿no? Digo, la crisis económica está golpeando y golpeó fuerte y va a seguir posiblemente, pues esto no se soluciona de un día para el otro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que poner el foco. ¿Y qué hay que hacer? He presentado pedidos. ¿Qué hay que hacer, digo? Porque todo esto está clarísimo y me parece que estamos parados en la misma vereda y calculo que no solamente la gente Juntos por el Cambio como vos, sino también del otro lado, la parte del oficialismo también debe pensar de alguna u otra manera igual. O sea, digo, ¿pueden trabajar mancomunadamente los diferentes sectores políticos en este tipo de situaciones o no? Bueno, eso sería lo ideal. Digo, me parece que el tema pandemia no es partidario y que acá todos tenemos que poner el hombro para salir lo más rápido y mejor posible de esta situación. Yo no he tenido mucha respuesta, tengo que serte sincera también. Digamos, presenté un proyecto para crear una línea rápida de contención que no he podido avanzar en la Comisión de Salud del Senado. Presenté un pedido de informes para que me puedan contar, ya que no pudo avanzar el otro, de qué es lo que se está haciendo en la actualidad. Además, porque uno al conocer también ayuda a informar y comunicar para que los demás que tengan alguna situación en particular sepan cuál es el camino. Tampoco lo han tratado. Entonces, digo, cuando visibilizarlo tiene que ver con esto. ¿No? Digo, lo ponemos arriba de la mesa, lo contamos, lo hablamos, lo preocupamos, voy y pregunto y recorro en otras jurisdicciones cómo lo están haciendo, porque creo que es importante y es lo que va a trascender y es lo que va a quedar. Y si no nos ocupamos, es un problema. ¿No? Entonces, para poner en contexto, ¿en qué situación podemos llegar a estar una vez que finalice la pandemia? Imaginémonos que ya, gracias a Dios, no sé, tenemos el 70% de la población vacunada, ¿no? Esta inmunidad de rebaño que se le llama, y hay que empezar a pensar realmente, bueno, nada, estuvimos trabajando de determinada forma para justamente, para la pospandemia, para aquellos que necesitan una asistencia. ¿En qué situación nos encontramos ante eso hoy? Bueno, a ver, también hay que decirlo. Yo soy legisladora de Juntos por el Cambio y lo que trato de hacer desde el año pasado es armar propuestas para ayudar a pensar al gobierno de la provincia diferentes herramientas y dispositivos para que puedan poner, para que toda la población lo pueda utilizar. Digo, hoy nos toca desde ese lugar. Y la verdad que siempre nosotros como oposición, independientemente de este tema, todo lo que nos pidió el gobernador que saquemos de leyes para la pandemia, lo hemos votado y lo hemos votado rápidamente. De hecho, el mes pasado le votamos para que pueda la provincia de Buenos Aires comprar vacunas. Por supuesto que ponemos nuestra mirada. Claro. Lo que le pedimos es que hay una comisión bicameral creada de emergencia en el Senado y en diputados de la provincia, y lo que pedimos que traiga a esa comisión cómo son los contratos, la más transparente posible la información y sobre todo cómo va a ser el sistema de distribución a todos los municipios. Entonces nosotros también aportamos dentro de lo que tratamos de acordar y se lo sacamos rápido porque sabemos que esto urge y que necesitamos ya las vacunas para todos. Pero entre eso y todo lo que nos fue pidiendo, la verdad que nosotros como oposición responsable nos pusimos codo a codo. Y además hemos presentado un montón de otras iniciativas para ayudar a pensar y sumar, trabajar en conjunto. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que en esto que yo fui presentando junto a otros colegas, avanzaron otros no, o lo más visible es que no se trabaja con los intendentes del sistema de vacunación. O sea, ustedes saben que todos los municipios tienen centros de salud municipales que están fortalecidos y que tienen además todos los insumos, las herramientas y los profesionales para poder vacunar y no los utilizan. Entonces creo que trabajar en equipo en este sentido, despojarnos de los partidarios
y trabajar fuertemente para que esto lo podamos resolver rápido, porque esto es algo que nos pasa a todos. No, no, está clarísimo, y por eso yo te lo decía, digo, es un momento donde seguramente Mm, cada uno tiene una idea distinta por ahí. Lo interesante es poder encontrar el consenso. Digo, porque por ahí exacto. incluso, qué sé yo, por ahí vos estás proponiendo algo que en algún punto, algún ítem, no están de acuerdo y se puede discutir. Digo, esto me parece que es lo No, sano pero por es supuesto. lo sano de la política, digo, ¿no? Hay que tratar de buscar No, el y sobre consenso todo, para solucionar los temas a la gente. es que desde ese lugar uno lo trabaja, siempre está, y sobre todo hablo desde mi persona, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que yo, iniciativa que yo presento, siempre lo dejo abierto para que lo puedan trabajar, para que le puedan pedir un informe al Ejecutivo de su opinión, para que ellos puedan aportar su mirada, porque en definitiva lo que a mí me importa es que esto le pueda llegar a los bonaerenses y que lo puedan utilizar y cambiarle un poquito su vida. Con lo cual siempre estamos trabajando en conjunto para que puedan salir buenas ideas. De hecho, han salido otras de esa manera. Pero a veces sucede y a veces no. Eso es lo que pasa. Bueno, qué sé yo, ojalá que se puedan poner de acuerdo una buena vez por todas para algunas cuestiones y sobre todo estas, ¿no? Que tienen que ver con la gente, puntualmente, y que Tal es cual. para la salud de la gente en definitiva. Ni más ni menos, porque la verdad que nos pasó un transatlántico por arriba, ¿no? En un año y medio. Así Sí, que sí. te quiero preguntar si tenés estadísticas en base a lo que estamos hablando. Digo, ¿tenés idea si hay algún número que diga si la pandemia afectó más, no sé, digo, a los niños, a los adolescentes, a los Mira, las adultos estadísticas que mayores? son las de UNICEF. A nivel provincial los datos no los tenemos, porque si están, no son públicos, digamos, no tengo acceso, si es que ellos, digamos, esto es lo que te digo, los pedidos de informe que un poco preguntan eso, pero no los tengo respondidos. Y por el otro lado, UNICEF y la Asociación Pediátrica de la Argentina sí muestran que la primera infancia, sobre todo, es la más perjudicada. ¿Sí? Digamos, lo que es finalizando el jardín y el primer ciclo de primaria, que es toda la parte de alfabetización, es donde más se ve perjudicado ahí porque tiene que ver con lo cognitivo también, que es el aprendizaje, la alfabetización y sobre todo también la última parte de los que se están recibiendo en el secundario y en la primaria también, porque digo, ¿no? De que están terminando un ciclo y comenzando otro y también pasan otras cosas. Está más focalizada la situación. Te saco un poquito del tema y te llevo a algo que sucedió entre semana que también quería preguntarte. Una foto de Horacio Rodríguez Larreta y de dirigentes, un montón de dirigentes, donde te encontrás vos también. Más allá de todo esto, es un año electoral, digo, y es medio raro si se quiere por momentos, por otro lado es entendible también, pero quería saber de qué se trató ese encuentro y qué se habló. Bueno, vos sabés que yo siempre digo que, y haciendo una pausa en esto, que bueno, sí sabemos que es un año electoral y que estamos frente a cierre de listas el mes que viene, pero no perder el foco de que estamos en una pandemia y que la agenda de la gente es otro tema, ¿no? Ujú. Lo que nosotros como Juntos por el Cambio queremos llegar es a trabajar la unidad, que es lo que estamos trabajando en estos momentos. Creo que tener una buena propuesta que sea la mejor y que le podamos, digamos, enfrentar como propuesta para enfrentar al kirchnerismo. Y desde ese lado es lo que se está trabajando, ¿no? En una unidad en la que estemos todos los dirigentes, que haya muchos dirigentes que quieran ganas y que tengan ganas de querer ser. Habla bien, hemos crecido como espacio y eso, digamos, la preocupación sería si no tenés dirigentes como para poder tener más visibilidad. Y la verdad que hoy, al tener muchos, eso habla bien del crecimiento propio y será el que esté mejor. Fueron muchos, ¿verdad? Había muchos, sí. Eh, a ver, refresquemos algunos nombres, si te parece. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué más? Y estaba Cristian Ritondo, Cristian estaban Ritondo. los intendentes, Todos los estaba Diego sí. Valenzuela, Julio Garro, Néstor Grindetti ¿Y qué se habló? y muchos referentes territoriales. ¿Qué se habló? Porque Esto mismo. te digo, te pregunto, ¿sabes por qué? Esto Porque mismo que digo, te digo, de fortalecer la unidad. sí.
¿Y te pregunto desde del costado más bien terrenal, si se quiere, ¿no? Del tipo que nunca se Sí. metió en una reunión de esas características de política. Digo, ¿cómo es eso? ¿Se sienta Rodríguez Larreta y empieza a hablar él y después empiezan a hablar los otros? ¿Cómo es? Hablan todos, la realidad es que hablan todos porque también es ver de cómo nos encontramos, cómo nos sentimos, cómo estamos frente a la pandemia, qué pasa en cada distrito, cómo ven a cada uno sus vecinos, las problemáticas. Ahí también hablamos mucho de las problemáticas que nos unen, ¿no? Y que vemos que al de al lado le pasa más o menos lo mismo. Y lo importante es fortalecer la unidad, que es lo que nosotros nos estamos jugando en esta elección y que es lo que queremos para el 2023. Lo que te puedo decir que hoy nos trascienden a todos los mismos valores, ¿no? Digo, la honestidad, el trabajo duro y la Argentina y la provincia que queremos. Frente a eso, cuando uno tiene esas cosas en común, todo lo demás después va fluyendo. O sea, a pesar de todo, es un año electoral en donde, te pregunto porque también digo, está bueno escucharlo de los que trabajan en política, ¿no? Porque yo considero que la política es la herramienta para ayudar a la gente, ¿no? Para transformarle la vida a la gente. Esto está más Sí, que claro. Digo, es un año en donde sí. es raro esto que bien decías vos, ¿no? O sea, no hay que perder el foco que es un año pandémico, sigue siendo un año pandémico, con todo lo que significa esto, que hay mucha gente que está sufriendo y mucho por diferentes cuestiones. Sí. Lo volvimos a mencionar, económico, por gente que fallece, lamentablemente perdés un ser querido, a un hermano, un amigo, a un primo, a un cuñado, al que sea. Y sin embargo, hay que seguir construyendo a nivel político. ¿Para qué? Para sostener la sociedad, en definitiva. Por supuesto, y como vos dijiste, la política para nosotros es una herramienta de transformación, entonces también queremos tener una propuesta sólida, buena y que nos permita ir transformando esto, ¿no? Desde aquel lugar en donde nosotros creemos que la política es un lugar de transformación, nuevamente, ¿no? De poder tener una Argentina pujante, una provincia, digo, tan grande, tan rica, ¿no? Y que pueda estar de vuelta en un primer nivel. Digo, desde ese lugar también éramos todos los referentes territoriales que estamos trabajando, que estamos todo el día hablando con los vecinos, con los comerciantes, de qué es lo que les pasa, cuáles son sus sentimientos, porque digo, siempre desde el lado humano también, porque uno en estos momentos, cuando yo digo que no hay que perder el foco en la pandemia, es esto de ¿y cómo estás? ¿No? Porque ahí es Sí, como cuando uno digo, bueno, está todo bien, sabemos que hay elecciones y que, bueno, sí, pero ¿cómo estás? por eso Porque a te mí lo me digo. interesa, digo, Porque además a porque la desde ese gente. lugar, No, pero perdona, Aldana, pero porque además a la gente le pica un poquito que se esté hablando de política. Es la realidad, o sea, porque dice, no está, che, pero porque no ¿entendés? está en la Es agenda, súper, porque mira, claro, es hoy súper ¿sabes lo que le entendible. preocupa a la gente? ¿Sabes lo que le preocupa? Vacunarse. Claro, Tenés vacunado solamente claro. el 8% con la segunda dosis. La mayoría del grupo de riesgo tiene Sputnik y no saben cuándo le va a llegar la segunda dosis. Te doy ejemplo, mi papá ya cumplió los 3 meses de la primera dosis. Tiene 71 años. Entonces, la verdad que le preocupa ver cuándo se va a poder dar de vuelta la segunda dosis y quedarse tranquilo. Entonces digo, en primer lugar le importa vacunarse, estar bien, volver a activarse económicamente, volver a que los chicos estén en las escuelas, Está porque también que clarísimo. los chicos no estén todos los días en las escuelas, cambia la rutina familiar, Sí, 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 cambia todo, ¿no? cambia Digo, todo. bueno, entonces Aldana, digo, ahí está, sí, Aldana, aunque no lo sí, creas, se terminó el programa. Pasó mira, rápido, ¿no? rapidísimo, Cuando algo es rápido rapidísimo, es bueno, o muy bueno. Así que tal cual, te sí. agradezco mucho, de verdad. Este Yo rato te agradezco a vos. y ojalá que puedas llevar adelante esto, ¿no? Porque es Y bueno, justamente. la verdad que me lo estoy poniendo como timón y por eso digo, te agradezco el espacio para poder No, por favor. hablarlo y siempre intentar visibilizar estos temas que creo que tiene que ser un tema de agenda de todos los gobiernos y de todos los dirigentes. Gracias, Aldana. Te mando un abrazo grande. Hasta la próxima. Gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Aldana Ahumada, senadora provincial de Juntos por el Cambio, estuvo charlando con nosotros y llegamos al cierre de este programa. Así que, si les parece, nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días, a seguir cuidándonos. La cuenta regresiva cada vez falta menos. Mente positiva, ¿eh? Dale, ya falta poco. Chao, hasta la semana que viene.